Así que sí, ahí estamos entonces nuevamente en vivo, en otro mensaje más, acá desde Viña del Mar, desde la Radio Amor. Un mensaje, ¿cierto?, de la palabra que nos lleva a conocer un poquito más a Dios, a cómo Él es. Y te invito a que recibas esta palabra, que abras tu corazón a lo que el Señor quiere ministrarnos en esta tarde, de manera sencilla, con palabras sencillas, ¿cierto? Un mensaje que nos lleva a conocerle a Él, a conocer del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Hoy el mensaje piedra de tropiezo. Nos va a ministrar el Señor, sin duda, a través de su palabra. Y nos preparamos para eso, para ir en vivo y en directo. Recuerda, la Radio Amor 99.3 FM. También tenemos la señal online, www.radioamor.cl. Nos vamos entonces con la palabra en vivo y en directo. El mensaje de esta tarde está bajo el tema piedra de tropiezo y lo encontramos en Romanos 9, del 30 al 33. Piedra de tropiezo, Romanos 9, del 30 al 33. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí yo pongo en Sión la piedra de tropiezo y la roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Qué hermosa forma de terminar este mensaje, donde Dios nos ministra y nos habla algo maravilloso. Acá el apóstol Pablo enseña de esta piedra de tropiezo, ¿cierto? Esta piedra de tropiezo que tú dices, ¿qué es esta piedra de tropiezo? Es Cristo mismo, es la misma palabra que muchas veces lleva a tropezar. ¿Te has caído alguna vez? ¿Te has tropezado, cierto? ¿Te has tropezado? ¿Has ido caminando y ¡pum!, te caes de una? Bueno, esto pasa también en el plano espiritual. Mucha gente puede caer y podemos caer. Me pongo en ese listado donde podemos caer, ¿cierto? Porque mira lo que nos dice la palabra. ¿Qué pues diremos? Parte con una pregunta, ¿cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, que la justicia es por la fe. Mas Israel, que ibas tú tras la ley de justicia, no la alcanzó. Me gusta esto porque nos enseña que debemos comprender que no, esto no se trata de tu mérito, no se trata de mi mérito, ¿cierto? No es una carrera que tú y yo vamos a ganar por tus obras, por tu forma de ser. No es que yo soy, Juan, una buena persona, como me decía una persona una vez. No, yo soy buena persona, yo hago esto otro. Recuerda que el joven rico le pasó, ¿cierto? Esto de querer por lo externo decir que estaba haciendo todo bien. Y no era así la cosa. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Qué importante, ¿viste? ¿Te das cuenta? Que lo lleva, la misma palabra nos lleva que en un momento podemos tú y yo tropezar. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que el conocimiento que hemos adquirido, el conocimiento en el tiempo, depende cuánto tiempo lleves tú en las cosas del Señor o tal vez estudiando la palabra, nos va a llevar, y tenemos que entender que la justicia de Dios se vive por la fe que tú y yo tenemos en Él. Hay ciertas discusiones entre algunos teólogos que dicen, no, la fe que se le entregó al hombre es una. Otros dicen, no, a unos mayores, a otras
menores porciones de fe. Yo creo que la fe tiene que ser aplicada. Yo creo que el Señor nos regaló esto hermoso, ¿cierto? Que es la fe en Él y que debe ser aplicada, de que debe crecer en cada uno de nosotros y que tú y yo podemos crecer en esta justicia, movernos en la justicia de papá. Y sabes, y como dice acá el título, es por fe, se trata de la fe, porque podemos tropezar. Tenemos 24 horas en el día. ¿Cuántas horas dormiremos? Ya, 8, 7, otros duermen 10, otros duermen 12. Hay unos que duermen más. Pero gran parte, ¿cierto? Mayor parte del día estamos despiertos, estamos en tu trabajo, estamos con la familia y podemos tropezar. Y podemos hacer tropezar a otras personas, que eso que es importante, que no caigamos en un momento a no ser de edificación. Yo de verdad anhelo que Dios se haga cada vez más en mi vida para que poder ser de edificación a quienes me rodean. Es el anhelo que deberíamos tener todos los hijos del Señor. Crecer en su vida, crecer en su amor para ser de bendición. Y no caer en esto, en ser una piedra de tropiezo. La palabra muchas veces nos lleva a examinarnos. Yo te hablaba hace un par de semanas de que la palabra nos enseña esto, de que tenemos que examinarnos. Qué maravilloso que debemos ser examinados, porque ahí va a salir todo lo que está de acuerdo a la voluntad de papá y todo lo que no está de acuerdo a esta voluntad. Por lo cual tenemos que crecer en ella, tenemos que crecer en el Señor, porque dice que, cierto, que Israel tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí yo pongo en Sión la piedra de tropiezo, la roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El pueblo de Dios, tú y yo, estamos en este pueblo y hemos creído en el Señor, y la palabra nos va a exponer. Por eso muchos hombres y mujeres de Dios que por años han estado y se han alejado, ha sido esta palabra que los lleva a ser confrontados. Los lleva a ser confrontados y a ser expuestos. Qué importante es ser expuesto a través de la palabra, a la luz de la palabra. La luz de la palabra en sí nos lleva a ser expuestos y decir: chuta, efectivamente, Señor, esto no estoy haciéndolo de acuerdo a tu voluntad. Qué hermoso entender que somos edificados a través de papá. Somos edificados a través de lo que Él es en nosotros. Somos este canal de bendición para quienes nos rodean, ¿cierto? Y habla de este pueblo de Israel que tropezó por esto, ¿cierto? Y Cristo, hoy en día, a través de su palabra, a través de la administración que llega a nuestro espíritu, nos lleva a crecer en Él. Qué hermoso, me gusta esto, porque nos lleva a crecer en Él para que no tropecemos. De eso se trata de que la palabra nos lleve a crecer día a día. Permiso, voy a tomar un poquito de agüita porque hace un poco de... Esta palabra del Señor nos lleva a evaluarnos. Yo me detengo comenzando la semana y quiero que el Señor me dé más luz de qué estoy haciendo en su propósito y qué no estoy haciendo en el propósito de Él, para que el Evangelio tiene que seguir avanzando. El Evangelio de parte de papá debe seguir avanzando y mira lo que nos dice. Esto es maravilloso, porque dice que el que creyere en Él no será avergonzado. En la roca firme que es Cristo hoy. En una sociedad donde podemos ser avergonzados. Hablaba con unos jóvenes la semana pasada de que conversábamos este tema del famoso del bullying que se genera en los colegios. Vamos a conversar un día un poquito más de eso también, que se está generando hoy. Muchas burlas. Y sabes, para el pueblo del Señor también está pasando mucho. Está pasando mucho que alguna gente... no sé si a ti te han dicho: te creéis pastor. Cuando comparte algo del Señor, te lavaron la cabeza, o un montón de cosas así. Y sabes, es maravilloso, a mí me gusta que pase eso, porque quiere decir que Cristo está siendo formado en mí y eso me va a probar para ver, quiero que sale de mí, sale una palabra agresiva, sale una palabra de amor, sale una palabra de respeto, porque de eso se trata que todo lo que tú y yo estamos haciendo ahora, si estás comenzando la semana y recibiendo esta palabra, ¿cierto? Tanto por las redes sociales o tal vez acá por este medio radial, te has determinado a recibir una palabra del Señor. Yo tengo como misión de parte del Señor recordarte que en un momento
Puede ser esto, de que algunos digan, te hagan burla, se tropiecen, se burlen, ¿cierto? Se rían y te digan, pero que los canutos, ¿has escuchado cuando le dicen los canutos también? Oye, lo importante es que en nuestro corazón y en nuestro interior cada vez se haga más vida a Cristo. Porque dice que el que creyere en Él no será avergonzado. En el lugar donde estemos, en la circunstancia donde nos encontremos, dice el Señor que no vamos a ser avergonzados. Así que tenemos que creer en eso. Yo tengo que tomar esta palabra para mí y entender que la justicia de Dios se vive por fe, se vive en lo práctico, se vive en el día a día. No te esfuerces. No te esfuerces por querer llegar a cumplir ciertos objetivos, ciertas metas en tus fuerzas, porque sabes, es desgastante. Es desgastante cuando nosotros en sí nos predestinamos para cumplir objetivos con nuestras fuerzas, con nuestra manera de ser. Y yo me gozo porque digo, Señor, eres tan maravilloso y es grande lo que Dios quiere hacer, porque mira, que nos comente antes, ¿cierto?, de que Cristo está obrando en nuestra vida y que nos puede hacer tropezar. Él nos alerta como buen papá. A nuestro hijo, en este caso, ya tú le vas a dar una lechecita cuando están pequeños y tú le dices, mire, con cuidado, cuando ya empiezan a comer, ¿cierto? Cuidado que está caliente, le dice, ¿cierto? Me acuerdo cuando mi hija era chiquitita, le dábamos ahí con una cucharita, sople que está caliente, ¿cierto? Le advertíamos cuando había un peligro. Entonces el Señor hoy nos quiere recordar que también puede haber un peligro. Puede haber un peligro en no alinearnos a lo que Él es. En no alinearnos, ¿cierto?, a la voluntad del Señor. Entonces, Él quiere que tú tropieces de ninguna manera. Él quiere que yo tropiece de ninguna manera. Él quiere que nosotros caminemos. Conversaba con un pastor hace unos días y hablábamos de que tenemos que crecer. No podemos quedar solo como niños. No. Tenemos que crecer en Él. Tenemos que crecer en amor. Tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que crecer en Él y Él no quiere que tú y yo tropecemos porque eso frena el crecimiento. Qué maravilloso, qué hermoso es como papá nos está enseñando en esta tarde, comenzando esta semana, que debemos ser examinados para no caer en estos tropiezos que nos llevan a retroceder. Cristo hoy en día está siendo ahí formado en ti y en mí. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Ábrele tu corazón a Él, tú ábrele en tu intimidad, dile, Señor, conversa con Él. En esos momentos donde estás tú y Él, solo ábrele el corazón y dile, Señor, sabes que esto me cuesta. Yo tomo esta palabra para mí porque también hay partes que necesitan ser procesadas en mi vida. Hay partes que tienen que alinearse cada vez más a su voluntad. Dijo el apóstol Pablo, no ha de ser que yo lo haya alcanzado ya todo, no. Él reconocía en primera instancia, ¿cierto? Él reconocía en primera instancia que había que avanzar en el Señor y que no lo había alcanzado todo, que estaba en el proceso. Qué hermoso entender que Dios tiene un plan para ti y tiene este plan de perfeccionamiento en el camino. En el camino nos vamos a ir perfeccionando en Él. Yo me gozo porque la palabra nos lleva a esto, a crecer, a decir, sabes, Señor, quiero crecer en ti, quiero avanzar en esta vida y conocer más de lo que tú eres. Conocer más de lo que tú eres para mi vida. Y Él, ¿sabes? Él nos va a dar esa luz. Él nos va a dar esa luz porque hemos decidido creer en Él. Si tú estás en esta tarde escuchando este mensaje, es porque has creído en Él y quieres crecer en su vida. La palabra acá nos enseñó que no debemos retroceder, tenemos que avanzar. Y sabes, vamos a orar. Vamos a orar al Señor porque Él tiene que llevarnos a crecer en esta vida. ¿Te parece si oramos? ¿Me acompañas en esta oración? Donde te encuentres, toma unos minutitos para que oremos al Señor. Padre maravilloso, gracias. Gracias, Señor, porque en ti encontramos esta palabra que nos lleva a entender que tu palabra nos lleva a examinarnos y a
Y en un momento nos puede llegar a hacer eso de tropiezo. Qué maravilloso entender, Señor. Qué maravilloso que tu palabra nos examine y tenemos que ir más en ella. Gracias por la oportunidad de poder conocerte, de poder vivir tu vida, de poder ir más allá en tu conocimiento. Gracias, Padre, porque podemos aprender de ti. Gracias, Señor, porque podemos aprender del plan que tú tienes para nosotros. Padre, hoy junto a mis hermanos que han recibido esta palabra, abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos el corazón a ti para que nos perfecciones, Señor. Para que nos perfecciones, Padre, y crezcamos en ti, en tu voluntad. Padre, te agradecemos porque eres fiel, porque eres ese Padre que está ahí con cada uno de nosotros en esos momentos de aflicción para fortalecernos. Cuando llegan esas situaciones que nos mueven el piso y tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí para fortalecernos. Qué maravilloso eres, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Padre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, porque eres bueno y porque eres un Padre que no falla. Glorioso es tu nombre. Descansamos en ti, Padre. Abrimos nuestro corazón a ti. Y sigue trabajando en esta semana en la palabra, Señor, en la palabra, en nuestro espíritu, para que crezca el conocimiento en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor siempre, siempre, de todo lo compartido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué palabra de papá, una palabra que nos lleva a entender un poquito más de cómo Dios es, de cómo Dios obra. Espero haya sido de bendición para ti, para los tuyos. Dios te bendiga y nos vemos en otra transmisión. Chao.